Eh, Saludo brevemente, Dios te bendiga. Esta enseñanza la preparé yo y quiero compartirla con todos ustedes. Siento que es una palabra en su tiempo, es algo que nuestro Padre me pide que comparta con ustedes. Eh, eh, Nuestro Dios es un Dios muy dinámico, se va moviendo y nos va enseñando cosas todo el tiempo y tiene palabras para nosotros de aliento, palabras frescas. Su palabra, la Biblia, no es un libro estancado, es un libro que tiene, sus páginas fueron escritas, algunos libros hace miles de años, de hecho, bueno, todos ellos, pero algunos tienen miles. Génesis, por ejemplo, o el libro de Job, que fue el primero que se escribió, tienen muchos años. Y sin embargo, esa palabra sigue siendo viva. ¿Por qué? Porque es inspirada de Dios y esa palabra cobra vida cuando nosotros vamos a ella, cuando buscamos con sed y cuando las escrituras son expuestas. Entonces, esta enseñanza que voy a compartir hoy con ustedes es, se llama Honra a Dios. Este es mi documento. Honra a Dios. Y eh, hay muchas cosas que podemos ah, hacer para honrar a nuestro Padre, como vamos a ver en esta enseñanza. eh, Especialmente en esta enseñanza me voy a enfocar en las ofrendas. Eh, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y de paz. Dios tiene un diseño para tu vida. Dios en el principio hizo un diseño para tu vida y tiene un plan para tu vida. Este plan no depende enteramente de Él, sino de nuestras decisiones también. Dios tiene un camino, Dios dispuso algo para nosotros, Dios tiene preparado algo para nosotros, pero de nosotros depende si tomamos esas bendiciones que Él tiene para nosotros y si tomamos ese camino. Dios en el principio hizo al hombre con libre voluntad. De hecho, los mismos ángeles que Él creó son seres con libre voluntad. Él hizo esta tierra de una forma perfecta cuando en el jardín del Edén puso a Adán y a Eva, y cuando no existía ninguna corrupción, ellos tenían un entorno completamente favorable, y sin embargo Dios puso el árbol del bien y del mal y les dijo, no toquen, no coman de este árbol, no coman de este árbol, porque el día que de este árbol comieren, van a morir. Y este árbol lo puso Dios para darles esa libre voluntad al hombre. El hombre tenía que tener esa libre decisión. Si todo era perfecto y no había nada que decidir, no había nada que elegir, ¿dónde estaba la libre voluntad? Entonces, Dios puso esta condición y el árbol, el hombre simplemente pecó contra Dios. Y, Eva escuchó a la serpiente, ese trabajo que fue haciendo la serpiente en su corazón, que es Satanás, y cayó, el hombre cayó, y entró a la tierra la corrupción, la muerte, la devastación. ¿Por qué menciono esto? Porque hay mucha gente que habla de la soberanía de Dios y define o tienen la idea de la soberanía de Dios como que todo lo que ocurre en esta tierra es porque Dios lo ha planeado o diseñado, o porque Dios lo ha decidido, y que todo lo que sucede en tu vida, muchas veces dicen, es por algo. Sí y no. Dios puede llevarte caminos, Dios puede obstruir ciertas cosas en tu vida para protegerte, sí puede hacer ciertas cosas así, pero tu vida depende de que tú apliques ciertos principios de la escritura y de tu voluntad, de las cosas que tú decides, de las cosas que tú haces, de las cosas que tú emprendes. Y hay un proverbio que dice, el hombre desvía su corazón y luego desvía su camino y contra Jehová irrita su corazón. El hombre se va por otro camino y dice, bueno, esto es culpa de Dios, ok. Y para quienes piensan que el sentido de la soberanía de Dios es que Dios decide absolutamente todo en lo que ocurre en esta tierra, eso equivaldría a que nuestro Dios realmente sería un Dios malvado, un Dios cruel.
que permite que niños sean abusados, que permite que niños pequeños fallezcan de cáncer, que permite las guerras, que permite los terremotos. Dios no es eso. Dios no permite eso. La Biblia claramente habla del Dios de este mundo, que él así mismo se llama Satanás, que era Lucifer, que era un ángel que era el ángel de luz, uno de los de los arcángeles de Dios. Él eh, pecó contra Dios, quiso ser más que Dios. Esa es la prueba de que Dios hace seres o creó seres con libre voluntad. Él tenía un entorno perfecto y estaba en la presencia de Dios y no se conformó con eso. Él quiso estar por encima de Dios. Así que Dios respeta tu voluntad. Dios respeta tu albedrío, Dios respeta el albedrío de tu vecino, de tu mamá, de tu abuelito. Él respeta nuestra libre voluntad. Y hay decisiones que toma el hombre y este mundo está lleno de corrupción y muerte, y ese no era el deseo de Dios en el principio. Sin embargo, Dios sí tiene un plan para ti, retomando el tema que te había comenzado a decir con este versículo en Jeremías, que dice, porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene este plan, Dios tiene estos pensamientos y Él quiere llevar a cabo estos pensamientos, Él quiere llevar a cabo este diseño que hizo para tu vida. ¿Por qué no vemos este diseño en nuestras vidas? ¿Por qué ocurren cosas que definitivamente no son la voluntad de Dios en nuestras vidas? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es algo que Dios declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Puede haber un error de entendimiento en nuestras vidas, puede haber ignorancia en nuestras vidas, puede haber una creencia incorrecta en nuestras vidas que nos está llevando a ser destruidos, porque no es el plan de Dios para tu vida que vivamos en enfermedad, en depresión, en pobreza, en tristeza, que el mundo sea devastado, que tu vida, que tu familia sea devastada. Ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño de Dios. Entonces, Dios realmente cuenta con que nosotros conozcamos la escritura, con que nosotros conozcamos su palabra, con que vayamos a ella y entendamos sus caminos, porque Dios ha dejado plasmada en la escritura esos principios que nos llevan a la prosperidad, esos principios que nos llevan a la bendición, esos caminos que nos llevan a la paz. Dios los ha dejado en su palabra. Y dice Colosenses 2:10, y vosotros, y está hablando Colosenses, es una epístola a la iglesia, y está dirigida, esta escritura está dirigida directamente a nosotros. Hay escrituras que están dirigidas, que son para nuestro aprendizaje, porque fueron escritas para la gente en el antiguo pacto y que definitivamente tienen una aplicación para nosotros y podemos aprender de esas escrituras. Y hay escrituras como las epístolas a la iglesia que son directamente a nosotros. Colosenses es una escritura totalmente bajo el nuevo pacto. Y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una traducción ampliada de este versículo diría así, porque vosotros estáis completamente, absolutamente completos en él. Espiritualmente nosotros hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo completitud, hemos recibido plenitud, tenemos todo lo que necesitamos, somos como un barco bien equipado. Imagínense un barco bien equipado en tierras antiguas, no un barco actual que tiene motores y que si tiene una eventualidad o le falta alimento, puede un avión llegar y suplir lo que hace falta, sino un barco. Imagínense esos barcos que emprendían o zarpaban viajes, por ejemplo, de un continente a otro. Y las travesías, sabían que iban a tardar semanas en llegar, tenían que llevar suficiente agua, suficientes víveres, tenían que llevar el personal capacitado. Ellos sabían todo lo que iban a necesitar para ese barco. Bueno, nosotros somos como un barco que está listo para zarpar. Estamos equipados con todo lo que necesitamos para la travesía de la vida, de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros renacemos del Espíritu de Dios, Dios nos equipa con todo eso. Eso está contenido dentro de nosotros. Eso está contenido dentro de Cristo en ti, la esperanza de gloria
que tú has recibido en el momento del nuevo nacimiento. Tienes este empaque nuevo y Dios cuenta en verdad con que nosotros vayamos a las Escrituras y conozcamos cada día más qué es nuestro, qué nos pertenece en Cristo, quiénes somos en Cristo. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo murió en vez de nosotros, por amor a nosotros, pero hay tantas, tantas cosas que podemos aprender. Hay cientos de promesas en la Escritura y la verdad de que Cristo murió por nosotros y de que nosotros, de que como Él es, así somos en este mundo, es algo tan grande, es algo tan inmenso y es algo tan poderoso que la iglesia en verdad nos hemos quedado cortos en entender cada día más lo que nuestro Señor hizo en su perfecta obra, en su perfecto sacrificio. Así que Dios nos alienta a no ser destruidos por falta de conocimiento, a ser alentados con su conocimiento y a buscar. Es nuestra prioridad o debe ser nuestra prioridad guardar nuestro propio caminar con Dios y guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida. Nosotros debemos ser capaces de llegar a un punto de ser reflexivos y de pensar, bueno, esta área en mi vida estoy careciendo, en esta área en mi vida estoy tropezando, esta área en mi vida estoy viendo constante carencia, constante falta. Dios mío, ¿qué me está faltando? No digo esto para que nos condenemos, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí podemos llegar a un punto de sentarnos, de serenarnos y de ser, si podemos llamarlo de una forma, autocríticos, de decir, bueno, en esta área estoy viendo constante tropiezo, estoy viendo constante frustración. Si la voluntad de Dios para mí es que yo tenga todo lo suficiente en todo, que sea sano, que sea próspero, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Que no veo fluir esos ríos de agua viva, que no veo fluir ese manantial que Dios tiene para mi vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios ha llegado a ser menos poderoso por la situación económica que está ocurriendo en el mundo, en mi país, en mi familia, por la crisis que pasé. ¿Dios es menos poderoso? No. Dios puede, y lo ha hecho en el Antiguo Testamento y lo vemos registrado porque esas historias son verdaderas. Esas historias son reales, no importa si el hombre lo comprueba o no. Yo a veces veo reportajes donde dicen, ay, sí, se comprueba que la Biblia fue verdad por tal y cual cosa. Pues si los científicos quieren comprobarlo, qué bien. Nosotros andamos por fe y no por vista. Sabemos que lo que dice ese libro ocurrió. Sabemos que Dios abrió el mar rojo delante de los hijos de Israel cuando no tenían más que agua enfrente de ellos, un inmenso mar, y tenían un ejército que venía detrás de ellos y montañas infranqueables a los lados. No tenían escapatoria y Dios abrió el mar para ellos. Dios puede hacer eso para ti. Dios puede abrir el mar rojo para ti. Dios puede hacer que llueva maná del cielo para ti. Dios puede sacar agua de una peña para ti. Dios puede hacer que tus vestidos no se envejezcan como lo hizo para los hijos de Israel, que tus pies no se hinchen. Dios sacó a su pueblo con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermo. Hay tantas promesas y tantos testimonios que muestran la grandeza de nuestro Dios y nosotros estamos creyendo en ese Dios, ¿no es cierto? Estamos creyendo en ese Dios vivo y verdadero que está a favor de nosotros y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, si yo en una área de mi vida estoy viendo destrucción o virtual destrucción, puedo decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? ¿O qué estoy entendiendo mal? No, vuelvo a repetir, esto no es para condenarnos, esto es para buscar, decir, Dios, enséñame tus caminos, enséñame por favor. Como veíamos en esa canción hermosa que cantó Vale antes, descansar, dejar esa carrera, ese aceleramiento que tenemos y sentarnos y descansar. Dios mío, ¿sabes qué? Necesito que me enseñes en esta área, porque no estoy viendo resultados o estoy viendo constante frustración o estoy viendo necesidad. Señor, enséñame, porque yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres fiel y tú puedes cumplir tu palabra en mí. Yo simplemente necesito creer con todo mi corazón. Y quizás podemos decir, pero si yo estoy creyendo, yo creo en la obra de mi Señor Jesucristo, yo creo que por su llaga yo he sido curado. ¿Por qué no estoy viendo esto? Bueno, Dios te puede seguir enseñando, Dios puede seguir alentando tu fe, Dios puede decirte, bueno, practica la Santa Cena, quizás no lo estás haciendo,
Quizás necesitas alentar más tu creencia respecto a este tema y buscar enseñanzas. Existen libros como Ven a la Mesa, o un devocional que está inspirado en Ven a la Mesa, cosas con las que tú puedes alentarte y edificarte para no verte en un mismo círculo dando vueltas y vueltas y vueltas en un mismo sentido, porque Dios quiere que florezcas. Dios quiere que estés en un constante crecimiento. Miren lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos llegaron a la tierra prometida, salieron de Egipto, vieron todos esos portentos, todas esas maravillas, llegan a la tierra de Egipto, a la tierra de Israel, llegan a la tierra que había pertenecido a Abraham o que pertenecía por derecho a Abraham, a su padre, ¿verdad? A sus padres. Y Dios les dijo, yo les he entregado esta tierra en sus manos. Ellos no creyeron. Hubo un grupo de personas muy reducido que decidieron creer y dijeron, sí, nosotros los podemos comer como pan. Dios está con nosotros, Dios va a entregarnos esta tierra. Y la mayoría de la gente dijo, no, no podremos. Ellos decidieron ver los sentidos, decidieron ver lo que podían, solamente lo que estaba delante de sus ojos y desfallecieron. Dijeron, no podremos contra esta multitud, no, no, son gigantes, nosotros somos como langostas. Definitivamente se desesperanzaron por completo porque decidieron poner su vista en lo que podían ver y no en lo que Dios les estaba diciendo. Pasaron 40 años. Finalmente Josué y Caleb y toda la generación antigua, que cuando había perecido toda esa generación antigua que se rehusó a creer la promesa, que por incredulidad no entró a la tierra prometida, porque no pienses que Dios los trajo vagando 40 años porque eh, eh, quiso castigarlos o porque eso fue incredulidad de su parte. Entraron Josué y Caleb con esta nueva generación, y vean lo que recibieron. Dice, y tomaron, Nehemías 9:25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Cuando finalmente Israel tomó la tierra prometida, entraron y imagínense que llegar a una casa que tú no habías construido, a una viña que no habías sembrado, disfrutar de una cisterna, porque obviamente no había un sistema de drenaje y de tuberías como ahora nos traen el agua. Habían cisternas ya hechas, muchos olivares, muchos árboles frutales. Y dice aquí que ellos comieron, se saciaron y se deleitaron en la gran bondad de Dios. Es decir, ellos llegaron a disfrutar una obra que ya estaba hecha. Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo es nuestra tierra prometida. Llegamos a disfrutar algo que nosotros no trabajamos por ello. Nuestro Señor Jesucristo le costó su ministerio, su vida, su entrega, su sangre, ese sufrimiento. Pero nosotros llegamos a esta tierra prometida y disfrutamos de esta tierra fértil, heredamos esas casas. Esto es una figura, llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales. Todas estas son figuras, pero nosotros tenemos eso ahí delante de nosotros. Tenemos esa tierra prometida y Dios quiere que vayamos y poseamos esa tierra. Quien lideró la conquista de la tierra prometida, o la entrada a la tierra prometida, fue Josué, el hombre de Dios Josué. Y este hombre tenía un gran valor, un gran coraje, un gran aliento junto con Caleb, que era el otro israelita que decidió creer las promesas de Dios. Y ellos tuvieron ese valor, ese arrojo, ese entusiasmo para ir adelante y tomar esa tierra prometida. Miren lo que dice Mateo 11:12 en la versión latinoamericana. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Entonces, esta tierra prometida, necesitas pelear tu buena batalla de la fe para adueñarte de ella. La gente de Israel peleó una batalla cuerpo a cuerpo. Ellos literalmente tuvieron que entrar y librar batallas con la guía de Dios, con la ayuda de Dios, con la fuerza que Dios mismo les dio. No, ustedes y yo hoy tenemos que pelear la buena batalla de la fe para ir hacia adelante y conquistar ese reino. Dice
El reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea nuestro Padre. Él nos bendijo ya con toda bendición proveniente del reino espiritual. Todo, la Escritura dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Tenemos todo disponible a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado esto, nos ha bendecido. Recuerdan que Dios les dijo a la gente en Israel, yo os he entregado esta tierra en sus manos. Y ellos todavía, o sea, ellos estaban afuera, tardaron incluso 40 años en entrar, pero Dios esto lo había dado ya como un hecho. Dios dice aquí, yo te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, la Escritura dice literalmente, esto es una verdad espiritual, morimos con Cristo, fuimos enterrados con Cristo, resucitamos con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. No es algo que tú ganaste, no es algo que merecemos, esta es la pura y bendita gracia de Dios, porque Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Dios quiere mostrarte su bondad. David decía que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Si un israelita bajo el antiguo pacto podía decir esto, ¿qué podremos decir nosotros si nosotros tenemos estas abundantes riquezas de su gracia, de esta bondad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, creo que nosotros aquí en general somos gentiles, yo soy gentil, si no eres de la descendencia de Israel, pues también éramos gentiles. Entonces, todos nosotros, entonces, el pueblo de Israel era quien tenía derecho a las promesas de Dios, quien tenía derecho a la herencia. Pero dice aquí, en otro tiempo, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne, por el antiguo pacto. El antiguo pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No sabíamos, no teníamos ninguna injerencia ni relación con los pactos de la promesa. Estábamos, como dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vaya que esta es una situación muy desesperanzadora. Así es como estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y qué triste que muchas veces nos encontremos en una etapa de nuestra vida que nos sintamos como si no tuviéramos esperanza ni Dios en este mundo. Tienes un Dios que te ama, tienes un Dios que está a favor tuyo, tienes un Dios que está contigo. Te aliento a pelear esa buena batalla de la fe y a ir adelante, porque Dios va a liberarte de esa situación que estás enfrentando ahora. Y seguimos leyendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Nos fuimos acercados por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. No es que nosotros nos pusimos en paz con Dios, no es que nos portamos tan bien, que Dios nos ha recibido y que nos ha hecho merecedores de todo esto, no. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, a los judíos y a los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Había una división, había algo que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora tanto judíos como gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Tú no eres un extranjero. En México hay una palabra que usamos cuando una persona no es invitada y llega a una celebración, a una fiesta, a una comida. Decimos que es un gorrón. Alguien que se coló, alguien que vino sin invitación. Bueno, nosotros no somos unos gorrones, no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos, dice aquí, somos miembros de la familia
de Dios. Cuando tú estás en una familia, tú tienes derecho a todo lo que hay ahí. Tú puedes entrar a la cocina, abrir el refrigerador y ver qué hay ahí. Puedes abrir la alacena y tomar una galleta o ver qué guisado hay. O si tienes hambre, prepararte unos huevos batidos, qué sé yo. Puedes hacer eso porque esa es tu casa. Puedes llegar, prender la televisión, etcétera, porque eres parte de una familia. Nosotros somos de la familia de Dios. Tú eres su hijo, tú eres su hija amada. Tienes derecho a todo lo que Cristo conquistó para ti. Y puse aquí, hay principios en la palabra de Dios que Dios espera que tú conozcas. El libro de Proverbios, que nos da gran sabiduría, a mí me ha bendecido muchísimo, muchísimo hacer lo que el pastor Prince nos ha alentado en sus enseñanzas, a leer sistemáticamente el libro de Proverbios, un proverbio cada día de la semana. Procuro hacerlo porque me ha enseñado muchísimo y lo leo y aunque sé que ya lo he leído y obviamente me es en cierta forma familiar, me enseña algo. Dios siempre me enseña algo en el libro de Proverbios. Hay mucha sabiduría en el libro de Proverbios. Así que el libro de Proverbios nos habla acerca de buscar la sabiduría como a las piedras preciosas. Nos dice también que la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata, que es algo que no incluye aquí, pero nos habla de la diligencia. Estos son principios que Dios estableció en su escritura. Nos habla de un trabajo laborioso. Nos habla de la humildad para recibir la reprensión. Nos habla de encomendar nuestras obras a Dios. Nos habla de que aquello que siembras tú cosechas. Y nos habla también de honrar a Dios. Todo esto es una introducción y quiero ver con ustedes entonces eh, esta escritura específicamente que es el tema o el título de la enseñanza. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Hay muchas formas en que podemos honrar a Dios. Nosotros podemos honrar a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre hoy, eh, brindándole los primeros pensamientos cuando despertamos en el día, agradeciéndole. Padre, te doy gracias por tener un día más, que estoy viva, que estoy vivo, que tengo salud, que tengo a mis seres amados, que me das fuerza para trabajar. Gracias. Siempre hay algo por lo que podemos agradecer, muchas cosas por las que podemos agradecer a Dios. Podemos honrar a Dios de esa manera. Podemos honrar a Dios dedicándole nuestro trabajo, las cosas que hacemos. Podemos honrar a Dios decidiendo perdonar a alguien que nos ha ofendido. Hay muchas formas en las que podemos honrar a nuestro Dios. Esta escritura dice, eh, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios habla de la sabiduría, el libro de sabiduría nos enseña, honra a Jehová con tus bienes, dale a Dios esas primicias, las primicias de todos tus frutos, y tiene una promesa, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una bendición implícita en honrar a nuestro Dios con lo que nosotros somos y tenemos y con las primicias de nuestros frutos. Y a Dios le agrada mucho el corazón con el que hacemos esto, porque esto no lo vamos a hacer o no lo hacemos por obligación, por deber. Ay, es que Malaquías dice que si no va a pasar esto en mi vida, o el pastor de la iglesia dijo tal y cual cosa, que si no hago esto va a pasar tal y cual cosa. Dios dice, hónrame. A Dios le agrada que hagamos esto realmente de corazón, con amor hacia Él, con gratitud hacia Él. La forma en que nosotros honramos a Dios con las primicias de nuestros frutos es con un corazón de amor y de gratitud, y eso a Dios le agrada. Para Dios eso es un olor fragante, un sacrificio acepto. Miren lo que dice 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No importa eh, lo que las personas miren o no en la forma en que tú das una ofrenda a Dios. Dios está mirando tu corazón. Y cuando yo les hablaba de honrar a Dios de muchas formas, eh,
guardé aquí un versículo que es Génesis 39:9 y en el que está hablando José en Egipto. José se vio en esta situación, y este versículo era antes que el otro, perdón. Perdí un poquito el hilo, pero se los voy a leer igualmente porque me parece un principio bien precioso. Eh, Cuando yo les estaba hablando de que podemos honrar a Dios de muchas formas, José se vio en la casa de Potifar. Nosotros sabemos o conocemos, estamos familiarizados con esta historia en que él fue vendido como un esclavo y llegó a Egipto. Estuvo en la casa de Potifar, Dios le prosperó allí, él llegó a ser el segundo después de Potifar en esa casa, llegó a ser mayordomo de todo lo que este hombre rico tenía. Y la esposa de Potifar se aproximó a él, quiso seducirlo y hizo un plan para seducirlo. Pero quiero que vean lo que José le respondió a esta mujer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, se refiere a Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esta es una forma de honrar a Dios, ¿saben? José eh, no dijo, bueno, es que alguien puede vernos. No dijo, no porque no me gustas. No dijo, no porque voy a perder mi trabajo. Él no, la razón por la que él no quiso involucrarse con esta mujer fue porque dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no quería pecar contra Dios y esto es una honra a nuestro Dios. Eso es lo que yo les hablaba cuando les decía que hay muchas formas en que podemos honrar a nuestro Padre y que Dios mira el corazón. El hecho de dedicarle tus primeros pensamientos a Dios, de dedicarle tus últimos pensamientos en la noche. Gracias, Dios mío, gracias por lo que me diste hoy. Gracias porque me diste fuerza para trabajar o porque supliste todo lo que me hacía falta. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque yo tengo un futuro brillante contigo, porque tú vas a ayudarme en esta situación difícil o porque me has librado de mi poderoso enemigo, cualquiera que sea la cosa por la que puedas agradecerle al principio de tu día, al final de tu día. Hay muchas formas en las que puedes honrar a Dios. Vean este hombre cómo le honró a Dios de corazón. Él no quiso pecar contra Dios, no por ninguna cosa externa, no porque nadie lo viera, no porque él no le convenía en su trabajo, sino él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios, yo no voy a pecar contra Dios. Vean qué bella forma en que este hombre honró a Dios. Y refiriéndose a cómo Dios mira el corazón, quiero que veamos este pasaje en Marcos 12:41 que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Él estaba ahí observando, estaba sentado observando. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, bien poquito. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y es hermoso que nuestro Señor Jesucristo discerniera. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. Él es la sabiduría. En Él es la sabiduría personificada. Así que vemos que Él, mientras veía a estas personas arrojar a las ofrendas, alargar lo que estaban echando a las ofrendas, vio que había gente que estaba echando mucho, ricos que estaban echando mucho, pero él vio esta viuda pobre que echó un poquito y él dijo, ella dio más, porque dio de su sustento todo lo que tenía, él pudo discernir esto. Y nuestro Dios discierne eso también en tu corazón. Nuestro Dios discierne cuando nosotros lo honramos también cuando queremos ofrendarle, porque saben, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros hacemos una ofrenda a Dios, literalmente es un sacrificio, si podemos llamarlo así, porque yo podría quedarme con ese dinero y usarlo para ir a un restaurante o quizás comprar algo que hace falta en mi casa o un vestido o podría hacer otras muchas cosas, ahorrar para una televisión, qué sé yo, ¿no? Pero yo decido que quiero honrar a Dios con eso. Es una forma en que yo quiero honrarte, es una forma en que quiero mostrarte mi gratitud, en que quiero reconocer que tú eres mi suficiencia, que tú eres
todo lo que yo tengo en mi vida. Y les dije antes que hay principios en la Escritura, y si nosotros ponemos y llevamos a cabo esos principios, invariablemente funcionan. Por eso les alentaba a leer el libro de Proverbios. Y esta es una cosa a la que nos exhorta el libro de Proverbios, a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Quiero ver el relato de la viuda en Sarepta de Sidón. Y este relato está en Primera Reyes 17:7, porque ahí está aplicado este principio de dar. Y este relato está, digamos, protagonizado por esta viuda, por supuesto, y por el profeta Elías. Estos días eran días de mucha sequía espiritual. Vamos a ver que había una sequía física también, pero había una sequía espiritual terrible. El rey de Israel en ese momento era Acab, un rey extremadamente malvado, que tenía una mujer que era peor de malvada, que era una mujer completamente pagana, y ellos trajeron una idolatría a Israel y una cosa espantosa sobre Israel espiritualmente. Y vino una sequía terrible a Israel. Y en este tiempo tan duro, porque este hombre, que es uno de también mis personajes favoritos en la Biblia, porque es un hombre que realmente Elías tenía unas agallas para Dios, tenía un celo para Dios, tenía un amor por Dios y las escrituras, y tenía ese celo ardiente, ¿saben? Por Dios, y le tocó enfrentarse a este rey loco y malvado, y esta mujer peor de loca y peor de malvada que el mismo Acab. Y en este contexto se presentó esta sequía. Ustedes pueden leer este relato en Primera Reyes 17 completo, y dice aquí pasados, porque Dios le guió a Elías, le dijo, te vas a ir a un arroyo y ahí te voy a alimentar. Y venían cuervos y le traían pan y carne a mediodía y por la tarde. Dios lo alimentó sobrenaturalmente. En el versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense lo que Dios le dice. Dios te está dando una dirección, una palabra, le está diciendo qué debe de hacer, y le dice, yo he dado orden ahí, hay una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tenía sed, tenía hambre. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Con qué cuadro se encontró Elías? Dios le dijo, ve a Sarepta de Sidón porque ahí he ordenado a una viuda que te sustente. Y él, seguramente Dios le dirigió a esta mujer específicamente, y él le dice, bueno, me traes algo de beber, y después le dice, oye, me traes por favor un bocado de pan. Y esta mujer, vean lo que le dice, es que no tengo más que un puñado de harina, no tengo más que un poquito de aceite. Y ahora precisamente estaba recogiendo 2 leños para entrar, para preparar un pan para mi hijo y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación tan desesperanzadora, tan desalentadora. O sea, la sequía era tan terrible. Recuerden que en aquella época no había latas, no había aviones, no había forma en que ellos tuvieran sustento más que si llovía, había agua y la tierra daba su fruto, si no, no había fruto en la tierra y no había agua. Así que la situación era tan desesperada que esta mujer dijo, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que me queda, y ella estaba sola con su hijo, dijo, vamos a comer esta última cena y nos vamos a dejar morir. Le está describiendo literalmente al hombre de Dios cuál era el pensamiento que ella tenía, qué era lo que iba a hacer. ¿Y qué le respondió Elías? Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto suena como bastante egoísta, ¿no? ¿Cómo puede ser que
que el hombre de Dios le diga, bueno, no tienes nada o tienes un poquititito, bueno, pero de ahí tráeme, hazme una pequeña torta y tráemela. Y vean la palabra que le dio Dios a esta mujer a través de este hombre de Dios. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Voy a poner este video en YouTube y voy a dejarles al pie del video, en la descripción del video, un enlace, una enseñanza que se llama Obedecer es mejor que los sacrificios, y en donde describo la importancia de la obediencia a nuestro Dios. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo un nuevo pacto, pero la obediencia a nuestro Padre es vital. Seguir los principios que Dios enseña en su palabra es vital y nos trae provecho, nos trae gran provecho a nuestras vidas, seguir esos principios. Así que esta mujer tenía opción A, opción B. Voy a hacer este pan y me voy a dejar morir con mi hijo. O le está diciendo el hombre de Dios, haz una pequeña torta, tráemela y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Es decir, primero tráeme a mí. Y le da una palabra de Dios, una promesa, que la harina no va a escasear. La harina que tiene en esa tinaja, en ese contenedor, no iba a escasear, y que el aceite de la vasija no iba a disminuir hasta el día en que Jehová iba a hacer llover nuevamente sobre la faz de la tierra. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer se atrevió a creer la palabra de Dios, se atrevió a creer las promesas de Dios. ¿Recuerdan el versículo que les mencioné antes? Como voy a buscarlo nuevamente aquí donde lo tengo para leerlo textualmente, Mateo 11:12 en la latinoamericana. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Les he hablado de pelear la buena batalla de la fe, de ir hacia adelante, pelear esa buena batalla de la fe. Nosotros tenemos delante de nosotros siempre, voy a creer lo que me dicen los sentidos, voy a creer lo que tengo delante de mis ojos, o voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Si mi Dios dice, mi Dios puede suplir a todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces Dios va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque la fidelidad de Dios está de por medio. Si Dios dice que por la llaga de mi Señor Jesucristo he sido curado, entonces por la llaga de Jesucristo yo he sido curado. Y cientos de promesas como esas yo puedo reclamar acerca de restauración, de provisión, de liberación. Yo puedo atreverme a creer esas promesas e ir hacia adelante y conquistar mi tierra prometida y disfrutar de aquello que nuestro Señor Jesucristo ganó para ti. Quiero leer este relato en Ageo, que es muy interesante, y veamos de lo que se trata. Ageo 1, exhortación a edificar el templo. Puse este título que tienen ahí. Estos títulos que están en la Biblia no son inspirados por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Este libro fue inspirado por Dios. Fue dictado a santos hombres de Dios que escribieron por inspiración de Dios. Sin embargo, nosotros vemos títulos, abrimos nuestra Biblia y vemos títulos. Por ejemplo, aquí estoy en Deuteronomio 20 y dice, leyes sobre la guerra. Esas cosas no están inspiradas por Dios, pero algunas veces son bastante atinadas. Y Ageo tiene este título, dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, estamos viendo que esto ocurrió después de la deportación de Babilonia. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, este es otro Josué, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es decir, ellos tenían el templo derribado, Nabucodonosor había
derribado el templo de Dios, ese hermoso templo que había construido el rey Salomón. Y la casa de Dios no estaba siendo reedificada, pero decía, no, es que no tenemos tiempo para eso, no hay tiempo para eso, no, yo no tengo tiempo para eso. Y dice en el versículo 3, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, es decir, se están ocupando en sus propias cosas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Recuerdan que les hablé de esa introspección, que les hablé de ese meditar, que les hablé de ese pensar, cuando vemos que algo no está fluyendo en nuestras vidas, cuando parece que estamos topándonos con una pared y topándonos con una pared y topándonos con una pared, podemos decir, bueno, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O que no estoy creyendo bien? ¿Dónde está mi error de creencia? No es para condenarte, es para avanzar. Dios mío, enséñame porque yo quiero avanzar. Así que Dios aquí les está planteando, ustedes dicen que no tienen tiempo para edificar el templo y les dice, bueno, mediten sobre sus caminos. Ustedes se están dedicando a lo suyo, a sus propias cosas, pero mi casa está desierta. Y les dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No suena esto familiar? ¿Te suena quizás familiar? Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Wow. Esta es una reprensión que Dios está haciendo a la gente de Israel y de la cual nosotros podemos aprender. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía, o vino la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, bueno, lo que sigue del relato es que, no lo voy a leer en este momento, pero lo que sigue de este relato es que Dios trabajó en el pueblo y el pueblo se quiso edificar esta casa. Dice que Dios movió su corazón y ellos quisieron edificar esta casa. Dios les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes trabajan mucho y parece que echan en un saco roto. Se visten y no se calientan, es decir, no tienen esa satisfacción. ¿Saben por qué? Porque mi casa está desierta. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy? ¿Vamos a dedicarnos a edificar un templo físico, como Dios les estaba pidiendo a ellos aquí? ¿Quién es el templo de Dios hoy? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Quién es el templo de Dios hoy? Nosotros somos el templo de Dios y necesitamos edificar nuestras propias vidas. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Él dijo, no vas a tener que preocuparte por el vestido, no vas a tener que preocuparte por el sustento, por la comida, porque si tú pones el reino de Dios y tu justicia primero, todo eso va a ser suplido para ti. Si tú me das ese primer lugar en mi corazón, no significa que vamos a ser monjes tibetanos y nos vamos a ir a un lugar apartado y vamos a orar 10 horas al día. Se trata de honrar a nuestro Dios con lo que somos y tenemos. Podemos brindarle un tiempo todos los días cuando sea que nos es conveniente. Si tú te tienes que levantar muy temprano a trabajar, quizás no te es conveniente darte tu tiempo para leer por las mañanas, quizás sí, eso depende de tu horario. Eso es algo que tú tienes muy personal con Dios, pero puedes dedicarle un tiempo a Dios. De decir, bueno, yo voy a honrar a mi Dios este día leyendo a su palabra, escuchando, buscándolo a Él. Y edificar tu templo, ¿sabes? Trabajando con Él, meditando su palabra, orando, yendo a Él. Dios mío, enséñame.
dame sabiduría, muéstrame, no solamente descargar como esa lista de peticiones y decir, y necesito esto, y esto, y esto, y esto, y esto, en nombre de Jesucristo, amén. Claro que Dios desea que le pidas a Él. Dios dice, pídeme y te voy a dar. Pero también necesitamos ese tiempo para conversar con Él, para hablar con Él. Dios mío, tengo esta situación, me siento de esta forma, quizás tengo esta frustración, quizás me siento solo, no sé qué hacer, estoy desconcertado, estoy desconsolado. Llevar esto a Dios, no con la finalidad solamente de queja, que igual podemos quejarnos delante de Dios, para no estarnos quejando también delante de todo el mundo. Pero llevamos nuestro corazón a Dios. ¿Recuerdan a esta mujer, Ana, la madre del profeta Samuel? Cómo tenía esta amargura en su corazón, y la escritura dice que ella derramó su alma ante Jehová. Ella fue y lloró, dice que con gran amargura delante de Dios, y Dios la escuchó, Dios le concedió lo que ella había pedido. Ella fue y le entregó su alma, ya le dijo todo lo que tenía, todo lo que sentía, y la escritura dice que después no estuvo más triste. Esto es algo bien, es bien tremendo, bien alentador, cómo es que esta mujer llegó a ese punto de tener esa confianza en Dios, de dejar toda su carga delante de Dios, y decir, bueno, esto ya no está más sobre mis hombros, te lo voy a dejar a ti y voy a esperar que tú hagas. Y Dios respondió su oración. Y wow, qué campeón de hijo le dio, ni más ni menos que el profeta Samuel, uno de los hombres más maravillosos que ha pisado esta tierra, que está registrado en la escritura, su firmeza, su amor por Dios, su fidelidad. Y vemos cómo seguir estos principios de Dios funciona. Y la escritura nos enseña estas cosas. La escritura nos está enseñando entonces aquí a honrar a nuestro Dios, a poner a nuestro Dios primero en todo. Vemos aquí cómo Dios hizo esta reprensión a su pueblo, porque ellos estaban ocupando de sus propias cosas, afanados con sus propias cosas, diciendo, no, pues es que yo necesito ocuparme de mi casa, de mis situaciones, de cosas externas, pero no estaban edificando la casa de Dios. Edifica tu casa, edifica la casa de Dios, edifica tu corazón con Dios. Dale tiempo a tu corazón, date tiempo para meditar, date tiempo para, Dios mío, esto que está pasando en mi vida, yo no quiero esto en mi vida, quiero que me des una dirección, que me muestres hacia dónde ir, y ve hacia su palabra. Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar. Eh, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios desea bendecir tu vida, Dios desea restaurar tu vida, Dios desea llenar tu vida de toda plenitud. Para terminar esta enseñanza, quiero leer estos versículos en Malaquías que hablan sobre el diezmo, y que son preciosas promesas de Dios. Constantemente digo que nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 23, las bendiciones de Deuteronomio de 28, y no las apropiamos, por supuesto, porque decimos, sí, amén. Pero muchas veces cuando llegamos a Malaquías decimos, no, esto es del antiguo pacto, esto es bajo la ley, yo no tengo que hacer esto. No, no tienes que diezmar. No, 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 no tienes que diezmar. Eso es algo que te aliento a hacer por revelación, y que te aliento que le pidas a Dios que te muestre. Hay una bendición muy grande en dar. Existe una bendición poderosa en dar. Yo honestamente no conozco personas que han dado de su generosidad, o que tienen un corazón generoso, que no sean abundantemente bendecidas con bendiciones que ningún dinero puede comprar en este mundo. Dios les abre puertas, Dios les bendice en sus trabajos, les bendice en sus relaciones, bendice a sus hijos, bendice su entendimiento. Eh, Dios te ama, Dios cuida de ti, Dios va a enseñarte mientras tú tengas sed. Eso es algo que Dios va a hacer por ti, y va a amarte y a mostrarte, a perseguirte con su bondad cada día de sus vidas. Pero esta es una forma que tú puedes honrar a Dios. Si amas a Dios, si estás agradecido con Dios por lo que ha hecho en tu vida, puedes llevar a cabo este principio. El bendecido vas a ser tú. No es que Dios necesite tu dinero, no es que si no hagas esto te va a pasar tal o cual cosa. Esto es una oportunidad que Dios te está dando para que tú seas una bendición y seas bendecido. Dios siempre va a recompensarte muchísimo más de lo que tú das. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí,
y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Quién de ustedes quiere que las ventanas de los cielos se abran para ustedes? Yo sí quiero. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces nos encontramos en etapas en nuestras vidas, como se encontraban los discípulos a mitad del lago, remando, 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 sin llegar a ningún lado, recorriendo, tratando de recorrer y yendo hacia atrás, recorriendo y yendo hacia atrás. Dice ahí que el viento era contrario. Este mundo nos es contrario. Este mundo siempre te va a llevar hacia el otro lado, siempre te va a llevar hacia el fracaso, te va a querer llevar hacia la desesperanza, te va a querer llevar hacia la enfermedad, hacia la depresión, siempre te va a llevar hacia allá. Pero sabes que nuestro Señor Jesucristo puede sobrenaturalmente llevarte hasta la otra orilla, como está registrado en ese relato. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra. ¿Quieres ver que el fruto de tu tierra no se ha destruido? Que vas juntando y dices, ay, qué bien, ya tengo este guardadito, qué bueno, estoy ahorrando para tal o cual cosa, ya tengo esta cosa, y de pronto, chum, viene una cosa sobre tu vida, y viene el devorador literalmente, y aquello que tú estabas reuniendo se va, es destruido el fruto de la tierra. Dice Dios, reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta promesa, si ustedes la ven, es verdad en Israel. Ellos son tierra deseable. Ellos son una tierra fértil. Dios reprende a sus enemigos por ellos. Cuando sale el enemigo por un camino, huyen por 7 caminos. A la nación de Israel como está establecida hoy, Dios está haciendo eso por ellos, a pesar de que son una nación tan pequeña, geográficamente hablando, y tienen esta bendición de Dios sobre ellos. Yo te aliento eh, con todo mi corazón a que pongas este principio, a que te atrevas a creer esta promesa de Dios, estas promesas de Dios en tu vida. Hay una cosa que dice aquí en Malaquías 3 y dice, y probadme ahora en esto. Dios dice, y probadme ahora en esto. Fíjese que lo que está diciendo Dios, yo no he visto esto en la escritura en otro lado. Dios dice, tráeme esos diezmos al alfolí y pruébame. Si no voy a abrir las ventanas de los cielos, si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, si no voy a reprender al devorador de tu vida, si no voy a destruir, voy a impedir que sea destruido el fruto de tu tierra, de la obra de tus manos. Y tú todas las naciones te van a decir bienaventurado, y vas a ser tierra deseable. Esta es una promesa de Dios. Dios quiere cumplir esta promesa en tu vida. Estos principios funcionan en el reino espiritual, trabajan en el reino espiritual. Por eso también te alentaba a leer el libro de Proverbios, que contiene muchísimos principios que son en el reino espiritual. Existe el reino físico, como lo que vemos, lo que palpamos, y existe el reino espiritual, que tiene su propia regulación. El adversario siempre va a venir a tratar de devorar en tu vida, a devastar tu vida. Dios no desea eso. Y tú puedes, a través de tu creencia correcta, a través de edificar tu fe, a través de tu conocimiento correcto de la escritura, eh, ir conquistando más partes de la tierra prometida. En la escritura se ve como no, ellos llegaron y ya de pronto toda la tierra era suya. Ellos tuvieron que ir avanzando, avanzando, avanzando. Y es la forma también en que nosotros conquistamos nuestra tierra prometida, ese Cristo en nosotros, cómo trabajamos en nuestro propio templo, nuestro propio corazón, cómo peleamos esa buena batalla de la fe. Vamos haciéndolo paso a paso, vamos haciéndolo por áreas. Hay áreas en nuestras vidas que naturalmente, quizás por la forma en que crecimos o por habilidad que tenemos, por lo que sea, nos es fácil
creer. Nos es fácil ver las promesas de Dios. Y hay otras áreas en nuestras vidas en que vemos más dificultad. Entonces ahí es donde necesitamos tener ese trabajo e ir delante de Dios, ponernos delante de Dios y decir, Dios mío, enséñame. Dios mío, muéstrame. Quiero escuchar tu voz, quiero que me enseñes, quiero que me muestres si esto que estoy haciendo no está funcionando o qué es lo que no es, o qué es lo que no estoy literalmente creyendo correctamente que me está llevando hacia otro lado. Enséñame, Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro en este momento por las vidas de mis hermanos que están escuchando esto. Te pido, Padre, tu bendición sobrenatural sobre sus hogares, sobre sus corazones. Gracias, Padre, por tu liberación en el nombre de Jesucristo para sus vidas, para sus corazones. Gracias, ministro sanidad en el nombre de Jesucristo a sus cuerpos. Ministro sanidad a sus corazones, a sus hogares. Reprendo toda influencia diabólica que ha traído depresión, que ha traído desesperanza, que ha traído desaliento y que ha traído toda clase de devastación a sus vidas. La reprendo en el nombre de Jesucristo. La echo fuera y le ordeno que no regrese nunca jamás. Declaro estas vidas bendecidas, fructíferas, llenas de todo bien. Y gracias, mi Dios, te oro por entendimiento alumbrado. Pido que nos llenes de tu luz, que podamos ver cada día más tu gloria y tu grandeza para poder ser bendecidos amplia y generosamente como tú quieres y para hacer bendición. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga.